Hola, ¿qué tal? Las buenas tardes y la bienvenida a nuestros estudiantes de las escuelas de arte, a sus profesores, a sus padres y al público en sentido general. Lo prometido es deuda, continuamos conversando con nuestro invitado Jorge Luis Rodríguez. Así comienza nuestra mirada de artista. Como un puente entre la práctica artística y el pensamiento académico, nuestro invitado combina en su obra el rigor investigativo con la expresividad creativa. Sus estudios complementan décadas de trabajo docente en instituciones claves como la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y la Universidad de las Artes ISA. Hoy, las tres facetas de su vida, crear, enseñar e investigar, se entrelazan en una armonía única que no solo enriquece su propia vida, sino que inspira a quienes lo rodean. Su labor es un ejemplo vivo de cómo el arte, la educación y la investigación pueden transformar no solo el contexto en que se desenvuelve, sino la manera en que entendemos la cultura como un ente siempre cambiante y lleno de vida. Es un placer darle la bienvenida a Mirada Artista al profesor, el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, un destacado investigador, diseñador y fotógrafo, además de autor de numerosas obras dedicadas al diseño y la fotografía. Muy buenas tardes, profe, y Muchas bienvenido gracias. a nuestro Buenas programa. tardes. Profesor, en su destacada trayectoria profesional, ¿qué nació primero en usted? ¿La vocación por la pedagogía o el amor por el arte? ¿Y cómo interactuaron estas dos pasiones para definir su camino? Bueno, evidentemente el arte fue lo primero. Y incluso antes del arte, aunque de niño uno siempre desarrolla algunas habilidades y aficiones por las artes. Yo recuerdo que de niño estudié música un poquito y en una biblioteca que hay muy cerca de mi casa, en la cual había un profesor con muchísima experiencia trabajando con muchachos jóvenes, eh, pues me condujo un poco hacia el dibujo y la pintura y eso. Vamos a decir que esa es el primer contacto con el arte. Pero antes de estudiar arte propiamente estudié diseño. Yo me hice diseñador primero y después, gracias a un profesor en la escuela de diseño que vio que yo tenía habilidad de hacer dibujo y que me gustaba, él me propuso, por supuesto, desde la experiencia que él tenía, que se había graduado en San Alejandro en los años 50, cuando San Alejandro era de otra manera, que matriculara un curso de dibujo en San Alejandro para que desarrollara mejor la habilidad. Y entonces hice eso, estando en tercer año, me acerqué a San Alejandro, averigüé, me dijeron, sí, vamos a hacer la semana próxima unos exámenes, te puedes presentar. Me presenté, hice los exámenes, aprobé y empecé a ir ya en el curso siguiente a las clases supuestamente de dibujo. Y ¿Por qué voy el lunes, supuestamente? mira esto que mira qué gracioso, voy el lunes, doy la clase de dibujo y regreso el próximo lunes. Y me llama el subdirector y me dice, venga a buscar la baja porque usted ha faltado una semana. Y ahí fue donde me enteré que la escuela había aquí todos los días. Yo pensaba que era un curso libre de dibujo para desarrollar alguna habilidad. Y entonces me vi obligado por una cuestión ya de disciplina y de vergüenza, porque me dio una pena inmensa que ya la primera semana me llamaran y hice la carrera. Estudié también la parte ya de artes visuales. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que era un mundo distinto del diseño. Los diseñadores tenemos una manera de ver la vida y los artistas tenemos otra manera. Entonces yo me debato en ese dilema. Y ya después cuando empecé a trabajar en San Alejandro, después que me gradué, empecé a trabajar en San Alejandro, comprendí a los pocos años, sí, yo empiezo a trabajar en San Alejandro en el año 98 y matriculo en la escuela de pedagogía en el 2003. Por una sencilla razón me daba cuenta que era demasiado empírica la manera en que yo trabajaba con los estudiantes. Era casual. Yo hacía cosas que a lo mejor me salían bien, pero lo más probable es que me salieran mal. Entonces yo me llamé un día a capítulo y dije, no, tiene que haber una línea, tiene que haber un principio, reglas, leyes que yo tengo que aprender. Y entonces me llegué a la Universidad de Ciencias Pedagógicas, que es cerquita de San Alejandro, en el Barona. Me dijeron, sí, ya por estos días se van a hacer los exámenes. Me sometí a los exámenes, aprobé y empecé a estudiar la carrera. Y empecé a estudiar la carrera también de una manera inusual. En mi vida las cosas han sucedido así raras, ¿no? Yo he viajado mucho, he estudiado mucho en países que normalmente uno no tiene la oportunidad de estudiar. Y me pasó exactamente. Yo empecé a estudiar en tercer año ya la carrera. Yo hice primero, segundo y tercer año en suficiencia. Y estando en tercero me dio una beca para Francia y me fui a estudiar a Francia.
Y ese año lo hice casi por correspondencia. Regresé y me gradué. Así. Interesante. Pero me di cuenta que tampoco era suficiente porque con ese recortillo Claro. de cosas, entonces dije, tengo que hacer una maestría para ver si aprendo otras cosas. Hice la maestría, que ahí fue donde de verdad aprendí técnicas que todavía las aplico. ¿La maestría en qué? En ciencias de la educación, pero con el perfil de diseño, De arte. de diseño. Y después hice un doctorado. Dije, tengo que hacer un doctorado porque ya el germen de la investigación ya se había apoderado de mí. De hecho, ya había empezado a investigar cosas muy específicas del diseño desde mi estancia en Francia. Y ha sido todo lo que he hecho a partir de mi regreso a Cuba. Fue básicamente dedicarme a investigar el diseño desde la parte teórica. Entonces hice la maestría, el doctorado y un postdoctorado que lo recién concluí el año pasado, pero lo hice en fotografía. Ya decidí dejar el diseño un poquitico también tranquilo, ¿no? Lo hice sobre procesos que son muy teóricos, sobre análisis muy particulares, porque tanto el diseño como la fotografía en Cuba tienen poco alcance investigativo. Sí, hay muy buenos fotógrafos, hay muy buenos diseñadores, pero a nivel teórico todavía dependemos mucho de lo que dicen los libros extranjeros o las teorías que nos llegan de otros países. Y yo creo que nosotros podemos hacer una escuela, existe la academia, Sí. está la academia, yo la respeto mucho, pero creo que tenemos que ser más proactivos, tenemos que insistir más. Y yo, al estar vinculado con la docencia de tantos años, yo llevo 29 años de profesor, tengo experiencia, tengo cosas que decir, he logrado resultados. Y entonces lo que hago es enfatizo todos estos resultados que he tenido y trato de socializarlos a un espacio mayor que es el país. Porque aunque yo trabajo en San Alejandro, básicamente, no trabajo en otras escuelas, pero aunque básicamente trabajo en San Alejandro es una escuela nacional. Es decir, el alcance que tiene lo que yo haga en San Alejandro puede llegar con más facilidad a las demás provincias, a las demás escuelas. Y por extensión también llegan a Lisa, donde soy profesor, llegan a la Escuela de Periodismo, donde también soy profesor, y llegan a Barona, donde me tienen vinculado estrechamente. Y fíjense qué cosa más curiosa. Abordo el diseño, abordo el arte y abordo la pedagogía. Es decir, estas tres, vamos a decir, pasiones están constantemente aflorando. No dejo de reconocer que soy diseñador, todos los días hago diseño, todos los días hago diseño. Ayer mismo terminé un cartel para un evento que se va a hacer en la UNIAC ahora la semana próxima. Me acuesto tardísimo diseñando, pero tengo una obra activa también como artista creador. visual, sí. En la Bienal tuve 4 exposiciones, o participé de 4 exposiciones con fotografía. Me agotó. Dije que no iba a hacer más nada por este año, pero mentira, ya estoy preparando una para mayo, porque es que eso es así. Y desde la parte investigativa igual, acabo de terminar un artículo que se va a mandar para un congreso, estoy preparando otro artículo que va para una revista. Son cuestiones que entre la vocación, la pasión y el amor propio que uno le pone a las cosas, creo que terminan agarrándote y es muy difícil soltarla. Así que por ahí va la cosa. Nació primero el arte antes de la pedagogía, pero yo creo que yo tenía una vocación marcada, predestinada, si las cosas se pueden ver así. Por el diseño. No. El diseño está porque en mi familia el diseño eso es una cosa ahí normal. Yo estudiaba física. Mira qué complicado soy yo. Yo estudiaba física y mi hermano, gracias a mi hermano que yo soy diseñador, me dijo un día, muchacho, deja eso y vete para diseño, que eso está volado. Y le hice caso. Y mira, no dejo de arrepentirme. Es decir, yo creo que una de las cosas más certeras que he hecho y con más luz fue decidirme por el diseño. Pero también en la familia el arte está muy vinculado. Es decir, he vivido en un ambiente donde todas esas cosas fluyen. Mis amigos son del campo de la música o de las artes visuales, lo cual quiere decir que por algún lado iba a salir. Lo que sí no tenía claro es que iba a tener una vocación pedagógica. Eso nació. Y lo que he hecho es educarla. Como mismo uno educa el arte y el diseño y todas las demás cosas, la visualidad, uno educa también la parte investigativa. Y entonces lo que he tratado de hacer es no dejar que una se apodere de la otra, sino tratar de que las tres vayan en equilibrio. Es difícil. Pero bueno, a lo mejor la gente me pregunta cómo tú puedes tener tiempo para tantas cosas. No lo sé. Hasta un día que una de ellas a lo mejor se demore más o aflore más otra, pero por lo pronto van funcionando de esa manera. Creador y docente, ¿cómo adapta entonces su enseñanza a las necesidades actuales de sus estudiantes de arte?
Bueno, yo expliqué que un poco yo intento desarrollar un método que es el del aprendizaje significativo. A ver, yo trato de ser lo más natural posible. Donde yo llego, aunque he enseñado otras cosas, yo básicamente enseño diseño de comunicación visual y fotografía. He tenido que enseñar otras cosas, historia del arte, metodología, en fin, ahora estoy enseñando incluso metodología. Pero trato de ser yo, trato de transmitir mi experiencia, de lo que yo he podido aprender, de lo que he vivido, y con cierto desenfado también. Porque alguien me dijo una vez, también fue un maestro jesuita, que a las cosas había que faltarle un poco de respeto. Y yo creo que si aprendí buena matemática fue por eso, porque me dijeron, no lo cojas tan en serio y tú verás que vas a aprender enseguida. Y efectivamente, yo creo que un poco de ese humor que yo trato de ponerle, de ese trato personalizado, hace que fluya de una manera más natural y me ayuda. Es mi método, no quiere decir que haya que repetirlo ni duplicarlo. Entonces yo lo que hago en todos los lugares donde he tratado de trabajar, ¿no? de aportar un poco mi conocimiento, es vincularlo todo a ese sentido que es la comunicación. Yo estoy muy claro que tanto la fotografía como el diseño son son acciones de la comunicación. Y yo soy un actor comunicativo. O sea, yo lo que hago es transmitir. Por lo tanto, no me es difícil porque aunque los periodistas usan otros recursos, siempre es lo mismo. Estamos hablando de forma, estamos hablando de colores, estamos hablando de planos, estamos hablando de tipografía, estamos hablando de elementos de la simiosis comunicativa y se vinculan. En un momento en la Facultad de Comunicación, es decir, en la carrera de periodismo, se decidió que las dos asignaturas, fotografía y diseño, se unieran. Y yo no tuve ningún problema, me asocié con el profesor que daba fotografía, que es Ramón Cabrales, el doctor Ramón Cabrales, y estuvimos 4 o 5 años haciendo ejercicios comunes. Ahora alguien decidió que debían separarse nuevamente, pues tampoco hay problema. Yo sigo yendo a las clases de fotografía y sigo hablando en las clases de fotografía, porque es que no se pueden desvincular. La comunicación es una sola, no importa los recursos que usemos, es una sola. Entonces uno lo que tiene que ser es consciente de lo que uno es. Y yo, como me considero un comunicador, pues bueno, todo lo que influye ahí, pues lo cuelo y creo que a mí me funciona. No sé si otros tendrán la misma experiencia, pero creo que es muy bonita, de verdad, y a los estudiantes la agradecen. ¿Qué estrategias fundamentales considera más efectivas para fomentar un vínculo sólido entre la investigación académica y los procesos creativos en el arte, especialmente en el contexto educativo? Bueno, yo tengo una línea investigativa que es el aprendizaje por problemas. Es decir, yo intento que mis estudiantes no repitan patrones, es decir, nunca mis clases son iguales. A veces yo lo sufro porque a veces tengo que darle clase a 2 grupos y ninguno de los grupos se empatan nunca. Uno puede hacer 5 ejercicios, en otro puede hacer 3. Porque los estudiantes me dan en ese momento el problema para yo trabajar y el ejercicio sale de esa problemática. Lo puedo hacer social o lo puedo hacer particular. ¿Qué hace el aprendizaje por problema? Bueno, pues detecta una singularidad y sobre ella se trabaja. Resumo. En fotografía, yo no enseño a utilizar la cámara. No, eso tú lo vas a aprender solito. Yo te pongo un problema de iluminación. Vamos a resolver un problema donde la luz está presente. Y ahí por lógica, el estudiante tiene que aprender a utilizar el diafragma, utilizar la velocidad y utilizar el ISO de la cámara. Entonces ahí es donde yo le explico eso. Como yo voy a usar un problema para desarrollar un ejercicio, pues uno fija más rápido la solución que si yo doy una clase teórica donde voy a explicar qué cosa es el ISO, que eso tiende a aburrir a todo el mundo. Y además tú no le ves ninguna lógica, porque viene la pregunta, ¿y cómo yo lo hago? ¿Y cómo pongo esto? ¿Y cómo enfoco? Entonces yo lo que hago es ejercicios que me permitan a mí despertar la motivación y la participación. Por ejemplo, me lo dejo a la calle. Había estudiantes que no tenían cámara y ¿qué yo hacía? Me buscaba el slide de una diapositiva y le decía, esta es la cámara. Para todo el mundo, el que tenga cámara la guarda. Salíamos para la calle y parecíamos unos tontos estirando la mano con un slide y ahí explicaba el encuadre. Yo me paraba al lado y decía, si yo por ese cuadradito no veo una buena foto, tú no has hecho nada que sirva. No me importa la cámara que tú tienes, porque lo primero que hay que aprender es a educar la vista, a seleccionar de la realidad algo. No tengo un slide, yo le llevaba. Si no, cogía una cartulina y hacía un cuadrito. Dale, que con esto vamos a hacer fotos por la calle. Y parecíamos una tribu de tontos de verdad, caminando por la calle con el brazo estirado, buscando. Es encontrar una nueva manera de enseñar las cosas. Y por supuesto, eso después tiene un resultado. Porque uno cree que no, pero ahí están aprendiendo composición. Ahí están aprendiendo a discernir, a seleccionar.
Hay un principio de integración y de segregación, que son leyes gestálticas. ¿Qué dejo para mí y qué quito? Eso tiene que ver con todos esos estudios de Roland Barthes, de lo connotativo y lo denotativo de la imagen, en fin. Entonces, esa es la manera que yo trato de buscar. ¿Y por qué trato de usar esta manera? Porque nunca fui un estudiante, o soy, porque creo que todavía uno nunca debe ser estudiante conforme. Yo siempre he retado a mis profesores, yo siempre he querido más. Yo siempre he querido que ellos, que ellos sientan que hay un estudiante que no que sea insolente ni falta de respeto, ¿no? Pero que entiende lo que está pasando y que se supera. Entonces yo busco en mis estudiantes eso, que me pongan pruebas, que me reten. Por eso me cae tan mal dar la misma clase a dos grupos igual, porque los estudiantes son distintos. Entonces yo creo mucho en el aprendizaje personalizado, en ir al estudiante y atender las individualidades del estudiante. Claro, en arte la ventaja es que uno trabaja con 10 estudiantes, con 7 estudiantes. No es igual matemática que trabaja con 60 estudiantes que arte, ¿no? Eso yo lo entiendo. Pero yo creo que incluso en esas asignaturas que la tradición nos dice que son aburridas o monótonas, uno hace una encuesta ahora mismo, yo sé que la mayoría te va a decir, no, las matemáticas no. Pero yo creo que sí, que todo parte de uno. Todo parte de cómo uno quiera, primero lo que enseña, cómo se sienta, porque hay personas que están desgraciadamente obligadas a dar una asignatura, ¿no? No es la que quieren. A mí me pasó en ELISA, una vez tuve que dar didáctica, asignatura que yo odio, y la di y le dije a los estudiantes, no les voy a dar didáctica, les voy a dar lo que yo creo que es lo que tienen que aprender. Eso me costó que después me regañaron y no la di más. Bueno, al final gané, ¿no? Porque no la di más. Pero los muchachos ganaron y todavía me recuerdan y se sigue pasando por ELISA unas presentaciones que yo hice para que entendieran la didáctica de otra manera. Lo di porque había que darla, no había profesor en ese momento, pero no me interesa. Entonces yo trato de lo que no me interesa, no lo doy. A esta altura creo que puedo hacerlo. Y me concentro en lo que yo creo que puedo ser mejor. Yo creo que uno sabe lo que uno puede enseñar. Y entonces, tampoco uno lo sabe todo. Que yo sea doctor no quiere decir que yo lo sé todo. Yo sé un pedacitico de algo. Muy poquitico. Y tan especializado que a lo mejor no sé nada. Entonces, yo tengo que concentrarme en lo que yo sé. Y poco a poco y meterme en otras cosas. Y si eso puedo hacerlo generalizado, está bien. De lo general a lo particular, como un principio de investigación. Y funciona muy bien. Pero lo que sí tengo que lograr, que todo el mundo tiene que lograrlo cuando ejerce la docencia, es la motivación en el estudiante. Es que participen. Es que después esa aplicación se revierte en algo positivo. Entonces eso es lo que trato de hacer. Sí, no estoy inventando nada, lo que estoy haciendo es aplicando lo que aprendí de Vygotsky, lo que aprendí de Paulo Freire, lo que he aprendido de todos los grandes pedagogos que han antecedido y otros que no estudiaron pedagogía, pero que han sido muy buenos profesores en Cuba, que los he tenido, como Edel Bordón, un profesor magnífico, que no es pedagogo, pero es pedagogo. Es decir, él se graduó de ELISA, se graduó de la ENA, pero es un magnífico pedagogo. Y fue una de las personas que en un momento me dijo, vuelve a hacer fotografía. Y gracias a ello hago fotografía. Entonces, yo creo que uno tiene también que ser agradecido con los maestros que ha tenido, ¿no? Bueno, es un poco un resumen de la pregunta que me hiciste. Bueno, profe, yo le propongo hacer una pequeña pausa y ofrecerles a nuestros amigos televidentes las vías de comunicación. No hay problema. Puedes escribirnos a nuestro correo postal, que ahora mismo aparece en nuestra pantalla, o a nuestra dirección electrónica, programa miradadeartista@gmail.com. Y si gustas de las redes sociales, búscanos en Facebook, Telegram e Instagram con el perfil Mirada de Artista. Te estaremos esperando. El arte ha sido sin duda alguna la fuerza que ha guiado la vida del profesor y doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar. Desde sus primeros pasos, su vínculo con las expresiones culturales ha marcado cada etapa de su trayectoria, transformándose en una constante que define su esencia. Pero su camino no se limitó solo a la creación artística. Encontró en la enseñanza una manera de compartir su pasión, de inspirar a otros y de enriquecer el panorama cultural que lo rodea. Para nuestro invitado,
Enseñar no es simplemente una profesión, es una extensión natural de su amor por el arte y su deseo de manifestarse. Sin embargo, su compromiso va mucho más allá de las aulas. Durante décadas ha dedicado un esfuerzo incansable a la investigación de las raíces y transformaciones en el arte cubano. Amigos, después de la pausa sigo conversando con nuestro invitado especial, Jorge, un fiel amigo ya de nuestro programa. Jorge, ¿cómo definiría su relación con el arte en términos de compromiso social? Bueno, en lo particular yo creo que todos los artistas de alguna manera somos actores del tiempo en el que estamos viviendo. Y la contemporaneidad ahora mismo nos está dando una serie de herramientas que nos permiten a nosotros expresarnos de múltiples maneras. Eso es algo que es importante tenerlo claro. Lo otro es, a nivel social, cómo se implican esas reflexiones y esos análisis que uno hace de la realidad que le toca vivir. En el caso mío muy particular, yo trabajo la memoria. Me gusta mucho trabajar la memoria. Creo que hay una deuda que no vamos a pagar nunca con nuestro pasado, con lo que hemos vivido, con la historia que cada cual ha logrado formar. Y ya no me refiero ni a la historia tan siquiera del país, sino a la historia más personal, la que se vive en la familia, el desarraigo, las emigraciones, las pérdidas que a veces uno tiene. Eso me interesa mucho. Y es algo muy importante a nivel de contexto, a nivel social. Si no importa en el país que vivamos, no importa la fe que uno tiene, no importa ningún punto de vista, todos tenemos una reflexión que tiene que ver un poco con ese pasado, con el momento que estamos viviendo y con lo que vendrá. Quiere decir que por ahí hay un punto de análisis que para mí es fundamental y es vital. Yo lo abordo desde la fotografía. Yo ahora, desde hace un tiempo para acá, el medio de expresión mío es la fotografía. Lo fue en algún momento el video, en otro momento lo fue la pintura, pero decidí, por determinadas razones que son personales, asociarlo todo a la imagen visual fotográfica. Y entonces hago un trabajo investigativo muy fuerte. A veces de estudio, a veces hago fotografía construida, fotografía de autor, y otras veces son fotografías sociales que salgo a buscarlas. En algunas ocasiones, este mismo tema lo dejo solamente en lo abstracto de lo que puede ser el vacío de una calle, el vacío de un edificio o de una estructura que se puede volver hasta abstracta. Y en otros casos está la persona presente. Pero tengo una obra que es muy conocida, donde son objetos intervenidos manualmente con determinadas sustancias. Y estos objetos son los que cuentan, son los protagonistas de esta historia. Cada objeto tiene una relación no solo del que la construye, sino también del que la vive, del que la usa. Fíjense que ahí vuelve la función como objeto de diseño, como están vinculadas estas cosas. Entonces el objeto se vuelve como la herramienta, como el símbolo, como el recurso por el cual yo estoy hablando. Ya no aparezco yo, no aparece una persona, no aparece un edificio, no aparece un ambiente, sino está el objeto hablando de esa situación. Y uno ve en su envejecimiento, uno ve en las asociaciones con otros objetos, en los fondos, en las luces, en la sombra, si hay color o no hay color. Uno ve narraciones, uno ve determinados diálogos, determinadas historias. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Y entonces hay una relación que ya es muy mía entre lo semiótico como elemento que construye la imagen y entre lo hermenéutico como proceso de deconstruir y comprender la imagen. Y en ese debate, yo tengo algunos autores de referentes que son muy importantes para mí, como Roland Barthes. Y me apego mucho a estas manías que he encontrado de tratar de establecer una comunicación entre el objeto como uso cotidiano y la visualidad en el entorno que me ha tocado vivir. Profe, ya casi en los minutos finales yo le propongo un juego.
le digo una frase, una palabra, y usted brevemente me dice lo primero que le venga a la cabeza. Vamos a hacer lo posible. Comienzo. Arte, enseñanza, investigación. No, definitivamente arte. De ahí se desprende todo. Si uno es buen artista, uno puede lograr hacer buena investigación y puede ser buen profesor. ¿Cómo imagina el legado cultural cubano en 50 años? Yo quiero ser optimista, lo veo muy bien. Sí, Cuba tiene un potencial inmensísimo, las escuelas de arte lo están demostrando. Creo que si hemos logrado, a pesar de ser un país del tercer mundo y con miles de dificultades, lograr tener un arte primer mundo, no me crea ningún tipo de trauma los 50 años próximos. Va a ser formidable. Sueños pendientes por realizar. Una exposición de carteles que tengo entre manos ahí, pero que no acaba de consolidarse. Entonces, un joven en sus primeros pasos, ¿qué le aconsejaría? Que lea mucho, que se informe de todo lo posible, que no renuncie a sus sueños, que trate de agarrar todo lo que pueda, que no se limite a una sola manifestación o a una sola arte, por decirlo de una manera rápida, que sueñe en grande. Yo creo que eso es muy importante, que no tenga miedo a nada. Qué bonito. Bueno, profe, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a usted los espero la próxima semana, como siempre, para seguir dialogando de arte y cultura en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanler Paredes y te estaré esperando. Chao.